yo siempre hacía una resolución de año nuevo. Un 31 de octubre decía, voy a dejar las drogas, voy a dejar las pastillas, voy a dejar el alcohol, voy a dejar el punto, voy a dejar las malas juntillas para comenzar una nueva vida. ¿Sabes cuánto tiempo duraba? 5 días. El 6 de enero volvía y me escocotaba. Me daba cuenta que siempre era un fracaso tras fracaso. De la misma forma en la que Dios hace que Moisés, amén, a través de esa salsa que ardía y no se consumía, capta la atención, de la misma forma Dios capta mi atención. Porque Él sabía que a mí me gustaba la música, me gustaba componer. Y Dios dijo, pues yo sé que a Él le gusta eso, por ahí le voy a... Porque algo que yo había hecho año tras año era intentar dejar el mundo atrás para buscar a Dios, pero yo siempre fracasaba. Por eso es que la Biblia dice que separado de mí nada podéis hacer. Dios le bendiga a todas las personas que nos estarán viendo a través de Kipside Padilla TV. Para mí es un honor, un privilegio una vez más poder estar grabando un nuevo episodio con un gran hombre del Señor. Hemos tenido una buena afinidad desde el comienzo de que hemos podido compartir en ciertos momentos para la gloria del Señor. Sin más preámbulos, tenemos backstage al evangelista Irán Rivera. Dios te bendiga, Irán. Amén, mi hermanazo. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Oye, Irán, para mí es un privilegio que hayas dicho presente, que hayas dicho que sí, de poder contarle a las vidas, a los que nos estarán viendo, tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo y lo que Dios sigue haciendo en tu vida. Oye, Irán, queremos conocer un poquito más de tu trasfondo, un poquito de quién es Irán, cómo se crió, si nació en el Evangelio. Así que el escenario es del Espíritu Santo y lo ha de compartir contigo, Irán. Fuimos nacidos y criados en el Evangelio. La verdad es que tengo una familia de parte de padre, de parte de madre, en ambos lados. Yo digo que estaba la semilla ahí bien poderosamente sembrada, tanto como por parte de mami, como por parte de papi, mis abuelos, mis familiares. O sea, que vengo de una familia creyente totalmente en el aspecto, ¿verdad?, espiritual. Creo que desde pequeño siempre se me inculcó la palabra, pero quizás hay algo muy importante que siempre me gusta, ¿verdad?, recalcar en este tipo de conversación, y es que aunque yo fui nacido y criado en el Evangelio, nunca tuve un encuentro directo con Dios. Así que para contestar tu pregunta, fui criado y nacido en el Evangelio, mi familia toda evangélica, pero más sin embargo nunca había tenido un encuentro con Dios. Wow. Eso quiere decir que básicamente tú nos hablas directamente aquí que fuiste nacido y criado en el Evangelio. La semilla estaba, pero realmente no habías tenido un encuentro con el Señor. Entonces, nunca. Quiero que nos cuentes un poco más si realmente entonces al criarte en el Evangelio, Dios despertaba un interés en ti o realmente era como que estoy yendo a la iglesia por ir, o cómo tú nos puedes hablar acerca de esa historia. Mira, la realidad es que sí, estaba yendo por ir. O sea, como no tenía un encuentro con Dios y se me había hablado de quién era Dios, pero como yo no sabía quién era Dios, pues no había una relación con Dios. ¿Me entiendes? O sea, Sí. que la realidad es que por más que se me haya dicho, por más que yo tenía el conocimiento de que Dios existía, etcétera, nunca había conocido a Dios. Así que más bien iba por el compromiso o por la obligación o porque se me fue inculcado ese conocimiento. La realidad es que nunca supe quién era Dios, ¿verdad? Hasta que me convertí. Sí. Wow. Otra pregunta a raíz de eso. Quiere decir que si nunca tuviste ese encuentro con Jesús, cuando fuiste creciendo, quiere decir que tomaste la decisión de no seguir, ¿verdad?, en el Evangelio. O sea, seguir visitando, o realmente seguías visitando aún cuando fuiste creciendo, cuando te casaste. Quiero que nos cuentes un poco más esa transición de que si permitiste al Señor que entrara en tu vida cuando fuiste creciendo, o realmente cuando ya dijiste o tenías mayoría de edad, dijiste no vuelvo a la iglesia. Pues mira, como ya fui instruido en este mundo espiritual, fui criado en el Evangelio, y no cualquier Evangelio, ¿verdad? Yo sé que el Evangelio que tú y yo conocemos, ese es el Evangelio que se me instruyó desde pequeño. Y yo creo que quizás ese es el punto más importante de tú sembrar la semilla en un niño, en un joven. La Biblia dice que instruyas al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, que no se apartará de él.
Y creo que eso fue lo que a mí me persiguió día y noche, porque a pesar de que yo vivía a espaldas a Dios, había algo que me perseguía, de la palabra que fue sembrada en mí desde pequeño. Así que yo tenía el conocimiento, sabía que Dios era real, ¿verdad? Sabía que Dios existía porque de eso trata mi testimonio, de los 3 encuentros sobrenaturales que tuve con Dios, 2 los tuve estando en el mundo, estando fuera del Evangelio, cuando todavía yo no había experimentado el poder de la transformación. Dios se me había revelado de 2 maneras diferentes, dándome a entender que Él era real y que Él existía, y que si ciertamente la muerte me sorprendía, mi alma se iba a perder. Así que para comenzar esto de una manera más formal, quizá yo te digo, ¿verdad? Que fui nacido, criado en el Evangelio, tener conocimiento de que la iglesia era un lugar santo donde se iba a adorar a Dios, mas sin embargo siempre vivía espaldas a Dios. Cuando yo tengo mi primer encuentro sobrenatural con Dios, yo recuerdo esa mañana estaba reunido con unos amigos, estaba reunido, ¿verdad?, con los muchachos del barrio, y estábamos allí haciendo y deshaciendo en los bajos de mi casa. Yo vivía en una segunda planta y en la parte de abajo estábamos haciendo, ¿verdad? Estábamos allí con los muchachos vacilando, ¿verdad? Para no entrar mucho en detalle en cuanto a lo que estábamos haciendo. Recuerdo que en esa mañana Dios se me revela de una manera poderosa a través de un muchacho, un amigo mío, que le gustaba escribir letras, porque en aquel entonces yo tenía un estudio en mi casa donde nos poníamos a grabar los muchachos en el barrio, donde yo cantaba y hacíamos, ¿verdad? Escribíamos letras y nos pasábamos haciendo música secular. Entonces este muchacho llega donde mí y me dice: Irán, tengo una canción que yo sé que te va a gustar, quiero que me la cante para ver si le sacamos una pista y la grabamos al barrio. Y, ¿verdad? Y esa era la fiebre que teníamos. Siempre todo el mundo iba a mi casa a grabar en el estudio, un home studio que yo mismo preparé, algo, ¿verdad? Que fue algo de loco. Sí. Pero la realidad es que a través de eso, mira esto, Israel, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo llegar a la vida del hombre. Dios sabe cómo llegar a que se despierte esa curiosidad en Dios, en hacer Ok. que el hombre lo mire. De la misma forma en la que Dios hace que Moisés, amén, a través de esa salsa que al día y no se consumía, capta la atención. De la misma forma Dios capta mi atención. Porque él Ok. sabía que a mí me gustaba la música, me gustaba componer, nos metíamos en el estudio y hacíamos, ¿verdad?, todo este tipo de cuestión. Y Dios dijo: pues yo sé que a él le gusta eso, por ahí le voy a entrar para captar su atención. Recuerdo que esa mañana Wow. estábamos reunidos y los muchachos, el muchacho llega, me dice: mira, cántame la canción, esto, lo otro. Le digo: no, 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 cántamela tú, y yo acá voy maquinando para sacar la pista, le digo. Me dice: pues está bien. Y este hombre, este muchacho, ¿verdad?, amigo mío, comienza a cantar la canción. Tú no puedes creer que esa canción que él empezaba a cantar era redactando mi vida desde pequeño hasta la actualidad, y de Wow. cómo mi madre estaba sufriendo porque yo estaba viviendo de espaldas a Dios. Y la canción decía, era así estilo como reggaetón, pero era algo que Dios había escrito a través de este Wow. muchacho para hablar a mi vida. Fue la primera vez que tuve Santo. un encuentro sobrenatural. Y recuerdo que la canción comenzaba diciendo, en forma de rapeo, decía: yo he visto cómo tú, viviendo a mis espaldas, y mi hija clamando por ti día y noche para que tu alma no se pierda, Mm. y he visto las cosas que estás haciendo, pero aquí estoy yo llamándote y estoy dándote una oportunidad para que tú vengas a mí. Yo voy a hacer de ti una persona nueva, diferente, en donde te voy a utilizar, donde voy a hacer cosas grandes contigo, en donde voy a hacer cosas, ¿verdad?, que va a ser del beneficio a las almas que están perdidas en la misma condición que tú, y de tu condición te voy a sacar. Bueno, empezó a Wow. decir un sinnúmero de cosas en donde Dios captó mi atención. Yo decía: pero es que esta canción no es como lo que yo me esperaba. La realidad es que Dios estaba hablándome a Y través de esa Irán, canción. ¿y entonces esa persona era cristiana o realmente? Mi hermano, ese muchacho estaba conmigo allí fumando marihuana. Wow. Te voy a So, ser sincero. pues sí, pues quiero hacer, ¿verdad?, ese paréntesis, Irán, porque, ¿verdad?, tú estabas, ¿verdad?, en ese mundo de la música urbana, por así decirlo. Sí, Pero, sí, sí. ¿verdad?, hago la pregunta porque al ser como una música de vivencia, hablando básicamente a tu alma, como si Dios estuviera hablando, por eso dije, ¿será que esta persona está hablando una letra cristiana? O realmente era que
ellos estaban exponiendo en sus ritmos mundanos, por así decirlo, una Ajá, vivencia exactamente. Y Dios la utilizó para tocar, ¿verdad? Y esas fibras de tu corazón. para hablarme exactamente. Wow. Eso es Y profético. tú Eso sabes que es es lo más con una interesante. profecía, básicamente. Sí, literal, literal. El hombre Wow. estaba siendo usado por Dios para profetizarme a través de una canción. Y de esa Wow. forma Dios capta la atención. Pero tú sabes que lo más poderoso de todo lo que sucedió allí, aparte de recibir esa palabra de profecía, era que Dios preparó el escenario, quizá. Mm, Dios lo prepara. Porque mientras yo estoy recibiendo esa palabra, Dios no permitió que ninguno de los que estábamos ahí, éramos cuatro conmigo, y Dios no permitió que ninguno de los que estábamos, de los que estaban allí, interrumpieran ese momento glorioso en wow. donde yo estaba recibiendo esa palabra. Y mientras todo eso acontecía, yo sentí un fuego debajo de mis pies que subía por mi pierna completa, por el Santo. muslo. Y yo sentí como ese fuego, que era el fuego de Jehová, me estaba tocando en ese momento. Dios llamando la atención y me llama mucho la atención eso, Irán, porque realmente Dios obra por senderos misteriosos y a veces Eso es nosotros así. pensamos, gloria a Dios, que nosotros podemos tener un encuentro solamente en la iglesia, solamente que una persona cristiana te hable de Dios, pero Dios utilizó, es como que, ok, quizás aquí no hay ningún panorama que un humano pueda decir, espérate, esta persona se salva, esta persona va a reconocer que Dios existe o que Dios tiene un Así encuentro con mismo es. él. Pero básicamente viene una persona del mundo y cuando habla, Dios habla a través de él. Wow, entonces, Irán, Ciertamente así ¿qué fue. ocasionó en ti, además de ese fuego que tú sentiste? ¿Tú sentiste realmente que era Dios hablando a tu vida, llamándote? Ciertamente, Kisael, en mí no cabía la duda de que Dios estaba allí y de Wow. que Dios estaba hablándome. Palabra de alerta. Recuerdo que lo primero que yo hice fue cuando Dios termina de hablarme en profecía a través de ese muchacho, como que ellos volvieron a la normalidad. Es como si Dios hubiese paralizado a los otros dos que estaban al lado de nosotros, Wow. que tanto fue así que cuando Dios termina de usar a este muchacho en profecía a través de esa canción que él empezó a cantarme, cuando él me entrega la libreta, los dos muchachos que estaban allí sentados empezaron a hablarme como si nada hubiera pasado. O sea, por eso Wow. es que yo digo que Dios preparó ese escenario a tal manera que Dios no permitió que ese momento glorioso fuese interrumpido. Yo cuando abro la libreta, que empiezo a ver la alabanza, estaba primero escrita en inglés. La canción estaba escrita en inglés. Es lo primero. Y lo segundo, arriba decía mi fecha de nacimiento, 2 de octubre del 1988. ¿Cómo él sabía Wow. eso? Yo nunca le dije mi fecha. Si él me la estaba cantando en español porque estaba escrita en inglés. Es como tú decías ahorita, hay tantos misterios dentro Wow. de las cosas del Señor que para nuestra mente es imposible entenderlas. Es Wow. imposible. Es, Recuerdo que salgo corriendo de ahí, suelto la libreta, los muchachos terminan, yo me voy arriba, pongo una camisa, una chancleta y arranco a correr por una iglesia cerca que estaba cerca de mi casa. Y wow. yo decía, Dios mío, yo sé que Dios me habló, necesito contarle esto a alguien que me pueda escuchar, porque yo Santo. sé que si es alguien que es cristiano, que conoce del evangelio, me va a entender lo que me acaba de suceder. Eso Wow. fue un día en semana. Y escucha bien esto, porque esto es algo que es muy impactante, Israel. Eso fue un día de semana. Uno. Dos. Era por la mañana. Era antes del mediodía, 10 y pico, casi 11 de la mañana. Que a esa hora no hay iglesia abierta. Hmm. Ay, Normalmente los días santo. de culto son de noche y si son por la mañana es domingo. Oye bien esto porque es importante. Yo recuerdo que salgo corriendo a la iglesia que me quedaba como a 2 cuadras de mi casa, allí mismo en el barrio, clamándole a Dios. Sí, Hmm. mansueta banda. Yo me acuerdo de ese momento y se me Gloria a estremece el Dios. cuerpo. Porque yo lo que clamaba a Dios era diciendo, permite que yo le pueda decir esto a alguien para que Hmm. pueda entender lo que yo acabo de experimentar. Y yo decía, yo quiero contar esto a alguien. Corría para la iglesia y Wow. ¿sabes qué? Me encontré el pastor lavando la guagua. Alaba la Santo. gloria. Aleluya. La iglesia O sea, abierta. tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Tú me estás entendiendo. O sea, era Santo. un día en semana, era por la mañana
Y yo clamaba a Dios para que yo me pudiera encontrar a alguien espiritual para contarle mi experiencia espiritual. Es Y que, me encuentro el pastor lavando la guagua. es Alaba la que, gloria. Irán, si Dios ya había preparado el escenario, si Dios había utilizado una persona no cristiana para hablarte, ¿cómo Dios no va, ¿verdad?, a abrir la iglesia? Que tú dices, eso es algo más simple, ¿me entiendes? O sea, Dios Eso es preparó así. todos los escenarios. Entonces, cuando te topas con este pastor, ¿realmente le contaste directamente? Se lo dije todo, mi hermano, temblando allí, llorando como un nene chiquito. Ay, Y el pastor me santo. dijo, hijo, corre a los pies de Cristo, porque Cristo te está llamando. Wow. No, esto es impresionante. Y entonces, ¿aceptaste a Cristo ahí rápidamente o qué pasó? Ahí fue el comienzo de todo. Y cuando digo el comienzo de todo, me refiero a que le di la espalda a Dios otra vez. Wow. So, Yo creo realmente que, tú mira, sentías ese fuego, querías hablar con alguien, te desahogaste, pero realmente no diste el paso de aceptar a Cristo. seguí caminando a espaldas a Dios. Pero ¿sabes qué, Kisael? Ese día fue el día que marcó mi vida para siempre. Porque no es lo mismo que te hablen de Dios a que tú lo conozcas, Ya ahí a que empezaste a tú tener tengas un un encuentro con encuentro con Dios. Dios. Exactamente. No es lo mismo a que digan Dios existe, ve a la iglesia, busca de Cristo, a que Dios se te revele de esa manera. Porque ¿sabe qué? Ahora sí que yo tenía un tormento exagerado. Porque si antes yo sabía que se me puede predicar la palabra a través de mis familiares, a través del conocimiento desde pequeño, y yo vivía a espaldas a Dios, imagínate ahora que Dios se Santo. me revela y yo viviendo en mi vida pecaminosa, sabiendo que si en el punto de droga algo pasaba y yo me iba a perder, sabiendo que Exacto. si la muerte me sorprendía, algo iba a suceder, sabiendo que si Cristo venía, mi alma se iba a perder. Wow, so básicamente ya tú estabas en un tormento, básicamente. Tú no Literal. sabías qué hacer, porque es que quizás en tu humanidad, ¿verdad? Quieres, la palabra lo dice, que la carne quiere las cosas de aquí abajo, más el espíritu está presto para las cosas de arriba. Entonces, ahí tú empezaste a tener esa lucha interna de tus afanes, de lo que te gustaba, de la música, de los amigos, y esa experiencia que supongo yo que te martillaba ahí, Dios llamándote, Dios recordándote esa palabra, Dios utilizó hasta las piedras para hablarte. Así fue que Israel, verdaderamente, eh, esa experiencia me marcó tanto que yo ya no era el mismo. Y cuando digo que no era el mismo, me refiero a que miraba la vida de otro punto de vista. Sabía que algo había más allá que esto que vemos y palpamos. Sabía que había un Dios que, aunque no lo podemos ver, se podía sentir. Yo Ujú. sabía que había un infierno que me estaba esperando si yo no arreglaba cuentas con Dios. Wow, es impresionante porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Y quiero aquí Amén. tocar un punto, Irán, y es que a veces nosotros encajonamos al Espíritu Santo, a Dios, en un tiempo, momento y lugar. Y algo que yo he aprendido, y tú lo estás confirmando, Irán, y es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros si nosotros somos aposentos santos para Él. Si nosotros no somos aposentos santos, Él está afuera buscando, ¿verdad?, la forma de que las personas tengan un encuentro con Él. Es por eso que Amén. aún las personas, ¿verdad?, como tú dices, en puntos de droga, en los paris y todo eso, realmente sienten que no deben estar ahí. A mí inclusive, Irán, cuando yo me metía en lugares donde no debía estar, que estaba en pecado, yo me sentía que no debía estar ahí, ¿me entiendes? Entonces, Eso es así. tú Eso es así. confirmas, ¿verdad?, un testimonio poderoso de que de la boca de un hombre impío, Dios la utilizó para bendecirte. Y quiero leer textualmente aquí, Irán, ya que el programa se llama Mi Encuentro con Jesús. Cuando Dios le place de darme este tema, me lo dio enlazado al versículo que dice en Hechos 9, del 3 al 4, textualmente así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios me da este versículo, Irán, Dios me hablaba a mi espíritu y me decía: toda persona que hoy vive para mí, que tiene un encuentro con Dios, tuvo un camino a Damasco, Irán.
porque realmente tú tuviste ese Eso es así. encuentro, pero realmente seguiste en tu vida cotidiana, ¿verdad? En tus afanes, en tus asuntos, y realmente ese no fue tu camino a Damasco. Tu camino a Damasco es el que tú dijiste por completo: mira, yo realmente renuncio a lo que me aleja de Ujú. Dios. Y quiero que nos cuentes un poco más, Irán, porque nosotros tenemos que orar. Tú que nos ves, que nos escucha a través de Kipsal Peya TV, tenemos que orarle al Señor que nos traiga con cuerdas de amor. No sabemos, ¿verdad? Ahora mismo Yes. Irán nos va a contar un poco más los sucesos de su vida, pero le digo a usted que nos ve a través de las plataformas digitales, pídale al Señor que tú tengas un encuentro con Dios, ¿verdad? Con cuerdas de amor, que Él te traiga con cuerdas de amor, Irán, porque hay personas que así mismo, ¿verdad? Dios le habla, Dios se les revela, siguen espaldas a Dios, y no es hasta que Dios permite un suceso fuerte, puede ser en la salud, puede ser en la familia, que realmente viene Dios a llamar su atención, y por ende vienen y chocan con Cristo y no vuelven atrás. Así que tú que nos ves, pídele a Dios venir a los caminos del Señor porque lo amas, no porque realmente tuviste un choque que te hizo reconocerlo. Irán, cuéntanos un poco más, luego que continuaste en esa vida, ¿verdad? Sabiendo y reconociendo que ahora Dios se le revela al hombre. Ujú. ¿Cómo fue que realmente tú dijiste: es que yo necesito de Dios? Pues mira, yo recuerdo que después de esa experiencia sobrenatural con Dios, este, yo seguí caminando a espaldas a Dios. Ya sabía que Dios era más real de lo que yo creía, de lo que se me había hablado, contado, enseñado. Yo sabía que ahora Dios era más real de lo que mi mente era capaz de imaginar. Así que, como te decía ahorita, eso me atormentaba fuertemente, pero no era suficiente para yo apartarme del pecado y buscarlo a Él. ¿Qué sucede? Que recuerdo que un día eh, estoy por la mañana preparándome para ir a una escuela, ¿verdad? Yo, por mis malos caminos, ¿verdad? Por mis malas decisiones, no pude terminar mi escuela. Entonces tuve que terminarla con otro programa que tú puedes, ¿verdad? Acabar los cursos y pasar de grado, etcétera. Y recuerdo que yo con los muchachos, con los mismos que nos colgamos en la escuela, pues fuimos y allí a hacer el procedimiento para pasar de curso, etcétera. Entonces, que ahí fue cuando tuve mi segundo encuentro sobrenatural con Dios. Recuerdo que estaba por la mañana preparándome para ir a la escuela, estoy preparando la libreta, los bultos, etcétera. Recuerdo que voy caminando hacia casa de mi amigo porque como él tiene el carro, pues con él era que nos íbamos nosotros. Entonces, mientras yo estoy caminando a la casa de mi amigo, esa mañana, fíjate, fue algo bien diferente porque yo siempre lo esperaba en casa. Él me buscaba, pero como yo quedaba cerca de él, ese día él se quedó dormido. La cuestión es que lo llamo. Le digo, mira, fulano, ¿dónde está? Me dice, yo me quedé dormido, ven aquí a casa. Y como yo quedaba literal cerca de su casa, pues fui caminando. Eran como las 6 y pico de la mañana. Recuerdo que mientras estoy caminando hacia su casa, estoy contemplando la naturaleza que me rodea. Sí. Entiéndase, los árboles florecidos, bien verdecitos, la mañana perfecta, una mañana poderosamente linda, el sol saliendo, unas nubes bien brillantes, los pajaritos cantando. O sea, yo veía como la naturaleza que Dios había creado era tan perfecta que comencé a contemplarla. Yo decía, wow, que todo está tan maravilloso, tan Gloria a Dios. precioso, tan perfecto. Y yo contemplaba toda la hermosura de Dios. ¿Qué sucede? Que llego a la casa de mi amigo, me siento a esperar que él salga del balcón, nos montamos, nos vamos. Esta mañana, esta mañana, este, recuerdo que en la clase de español, que era la primera clase que tocaba, ¿verdad? Nos tocaba a nosotros, este, eh, ¿verdad? Pues, en la escuela. Recuerdo que la maestra dice, mira, yo quiero en esta asignación que ustedes me busquen, me encuentren en este cuento que yo les voy a contar, quiero que me busquen todos todos los verbos que se encuentran en este libro, en este cuento que les voy a contar. Les voy a contar un cuento y ustedes me van a subrayar todos los verbos que se encuentran en él. Recuerdo que la maestra empieza a decir de la siguiente forma el cuento.
Y cuando el cuento, escucha bien el cuento, Zumba. entre comillas, porque ahí es cuando Dios me va a hablar otra vez. Dios mío, gracias. Es que Dios siempre busca la forma de que nosotros le miremos a Él, que le busquemos. No sé que la Biblia dice que de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Y siempre Dios busca la forma que nosotros le prestemos atención para que nosotros caminemos en pos de su presencia. Gloria a Dios. Y el cuento comienza de esta forma. Decía así: yo te miraba mientras caminabas, contemplar la naturaleza que con mis manos yo mismo he creado, viendo el color verde de los árboles, el cantar de los pájaros y una mañana resplandeciente. Dios mío, cuando la maestra comienza a decir esto, mi atención se ve captada en totalidad a lo que ella estaba diciendo. Yo decía, pero que esto suena medio parecido a lo que yo experimenté esta mañana. Exacto. Y dije, bueno, quizás el cuento, hay una posibilidad, una casualidad de que un cuento comience de esa forma. Dije yo, pues está bien, pero ya la atención mía estaba enganchada a lo que Dios me estaba hablando. Yo te veía contemplar la naturaleza hecha con mis manos, los pájaros cantar, una mañana perfecta, las nubes y todo lo que a tu alrededor estaba, que fue hecho por mis manos. Yo veía como tú lo contemplabas de todo corazón. Pero ¿sabe qué fue lo más poderoso que experimenté esa mañana? Que me dijo, pero ayer, un día antes, decía el cuento, estabas con mi sierva, porque le fuiste a mostrar cómo habías hecho un trabajo y mientras te sientas con ella en el patio de su casa, querías hablarle y decirle que querías buscarme de corazón, que querías conocerme, pero por temor no se lo dijiste. Eso fue un lunes en la mañana en la escuela. El día antes, un domingo, yo me encontraba en casa de mi abuela, una sierva de Dios, donde yo después de haberle hecho el patio, la llamo y le digo, abuela, ven para que veas cómo quedó, a ver si te gustó. Y nos sentamos los dos así en el patio detrás de su casa, una tarde bien bonita, ¿verdad? A hablar. Y mientras ella me decía lo bonito que estaba el patio, yo nunca le dije por mi boca, pero lo pensé en mi mente y en mi corazón. Estaba palpable que yo le quería decir a ella, abuela, yo quiero buscar a Dios, pero no me atreví nunca a decirle. Cuando esta maestra dice esa parte, ahí fue que yo me di cuenta que el cuento era Dios hablándome otra vez, diciéndome que estaba listo y preparado para que yo le buscara de corazón. Pero ¿sabes qué? Volví a darle de espalda. Oye, me llama mucho la atención, Irán, Dios te habló directamente por métodos que tú dices, eso es imposible. Literal. Eso es imposible. Y realmente quizá ese cuento hasta, si tú lo vas a buscar, dice otra cosa, pero cuando ella estaba leyendo era básicamente lo que Dios quería que ella viera y leyera. Yo estoy 100% seguro de lo que tú estás diciendo. Muchacho. ¿Sabes por qué? Zúmbalo. Porque cuando yo fui a buscar ese cuento, la escuela me lo negó, me dijo, no te lo podemos dar. De aquí no pueden salir materiales así hacia las casas. O sea, eso era algo exclusivo que Dios estaba haciendo aquí en aquel lugar. Wow. Y tú Estoy tenías... seguro que allá había otro cuento. Y Dios decidió hablar de eso. ¿Y tú tenías para esa edad como 16 años por ahí? Yo tenía ya como 17 años aproximadamente, ¿sí? 17, 18 años. Wow. Y ya tú sabías directamente que Dios te estaba hablando, pero realmente seguías a espaldas a Dios. O sea, lo tomaste como que Dios me habló, pero todavía no es suficiente. Mira, mi hermano, eso fue lo que ya me demostró que Dios estaba interesado en mí a tal manera que si yo no lo buscaba, sabía lo que iba a pasar. Yo sabía que Dios iba a hacer algo conmigo que ya no iba a break. Lo siento, Irán. Oye, y te pregunto, pero ciertamente Irán, sí, no hice nada. cuando, ¿verdad? Quiero tocar un puntito rápidamente. Cuando tú fuiste criado en el Evangelio, Dios no hablaba lo que tenía, ¿verdad? Contigo, nunca te lo reveló, porque Dios ahora mismo, mientras tú nos cuentas eso, Dios tiene intención de que tú le salgas al encuentro. Básicamente, Él está llamando tu atención porque tiene un plan y propósito contigo.
Porque es como que cuando Dios se encariña contigo, Él va a buscar la forma de llamar tu atención. Quiero, ¿verdad?, que nos cuentes si realmente cuando eras criado en el Evangelio, tú sabes que en los cultos se mete el poder de Dios y Dios te habla, Dios te dice, mira, yo tengo esto contigo, esto contigo. Quiero que nos cuentes si eso pasó en tu vida. Nunca, Nunca pasó eso. Realmente tú nunca. estabas experimentando algo nuevo y Nuevo. por eso toco ese punto, Irán, porque me llama mucho la atención, porque Dios está llamando tu atención, aunque la semilla de la palabra de Dios estaba sembrada en ti, tú no conocías los planes que Dios tenía contigo. Dios No. en tu vida cotidiana, por así decirlo, Él estaba llamando tu atención para decirte lo que quería hacer contigo. Y eso es importante, Irán, recalcar aquí porque quizás hay personas ahí, Irán, que le está pasando lo mismo. Sí conocen de Dios, sí hay una semilla sembrada, pero realmente no saben los planes y propósitos que tienen Eso con es cada así. una de las vidas. Y es importante porque toda persona que nace con un propósito particular. Cuando nosotros le servimos al Señor y le servimos con entrega, compasión, obediencia y disposición, nosotros nos convertimos en instrumentos útiles para el Señor. Pero quiero que nos cuentes, Irán, ¿cómo fue entonces que tú dijiste, mira, pero yo sé que Dios me está llamando la atención, pero ¿cuándo fue que tú viniste a decir, mira, yo quiero servir a Dios porque esto que yo estoy experimentando realmente vale más que quizás un placer, vale más que quizás una amistad, porque ya Dios tiene una intención? Básicamente lo que falta es que te Sí, diga, Irán. literal, que bajara él y se hiciera hombre como cuando vino en forma de Cristo y me dijera, ay, ¿qué estás esperando? Literal. Exacto. Quiero que, ¿verdad? Luego que tuviste esa experiencia, seguiste de espalda a Dios, pero ¿qué fue ese punto de inflexión que tú dijiste, ya yo le sirvo al Señor, ya yo no quiero servir, ya yo no quiero seguir en esta vida o en esta doble vida de que Mira, Dios me llama y yo sigo de terco? mira, pues yo digo como siempre digo cuando digo mi testimonio, la tercera es la vencida. Y ya Dios me había hablado dos veces, la primera vez a través de esa canción, la segunda vez a través de este cuento. Entonces, yo ya tenía 100% seguro lo que Dios quería hacer conmigo. El paso que faltaba, Isael, era Ah, que yo le dijera a Dios, heme aquí, aquí estoy. Y era lo que faltaba. Recuerdo que tuve mi hija, Dios me sacó de prisión, por poco no veo a mi hija crecer, Dios me libra de muchos casos de ¿verdad? Del narcotráfico y bajo mundo, y Dios hace conmigo muchas cosas que yo pensaba con mi ignorancia, que era que yo me las sabía jugar todas y siempre salía viendo los casos, salía viendo los revoluces y que siempre era por mi conocimiento. Pero era Dios que estaba dándome las oportunidades para que yo me rindiera. Cuando yo, cuando yo me percato de la vida que estoy teniendo, yo caigo en sí y digo, espérate, que esto no fue lo que a mí me enseñaron de pequeño. Esto no fue lo que a mí se me enseñó, lo que se me inculcó desde pequeño, con unos padres de principio, abuelos con principio, una palabra que se me fue inculcada, que se me fue sembrada. Fíjate que es que yo no puedo estar viviendo en esta condición. Entonces yo viendo a mis hijos, viendo un padre que estaba dándole un mal ejemplo, porque llegaba empastillado, porque llegaba borracho, porque llegaba en condiciones pecaminosas. Entonces mi esposa ya no estaba, ¿verdad?, contenta conmigo, mi matrimonio estaba a punto del divorcio, yo estaba en una condición en la que todo lo que yo había tenido con tanto esfuerzo, Satanás me lo estaba quitando de las manos. Mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi trabajo, mi hogar, todo, todo. El wow. enemigo me lo estaba quitando. ¿Pero por qué? Porque yo se lo estaba poniendo en sus manos. Así que con todo eso que me estaba pasando, ya yo vivía una vida aborrecidamente. O sea, yo estaba aborrecido de la vida. Eso, eso me lleva a rendirme ante Dios. Y recuerdo que un día mi Wow. esposa me llama y me dice, mira, fulana de tal, una amiga de ella, me llama porque quiere que tú y yo seamos los padrinos de su hija. Ella había tenido una bebé, había nacido y quería, ¿verdad? Esta amiga de mi esposa, que mi esposo y yo fuéramos los padrinos de esa bebé y presentarlos en el altar de la iglesia. Y yo le dije, no, es que yo no quiero ir para allá porque quiero ir para la iglesia. Y yo no quería ir para la iglesia.
porque yo sabía la condición en la que yo estaba viviendo y me sentía avergonzado delante de Dios, que después de tantas cosas que Dios me mostraba, yo siguiera dándole la espalda, me sentía mal. Entonces, tanto fue que terminé yendo a la iglesia para presentar la bebé, nos quedamos en el culto y el pastor predicó un mensaje poderoso. Recuerdo que yo, cuando el pastor hace el llamado, escúchate esto, Israel, porque esto es lo que hace que marque un antes y un después en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Recuerdo que el pastor, cuando termina de predicar el mensaje, yo paso al frente al llamado y le digo al pastor, yo quiero reconciliarme con Dios, quiero entregarle mi corazón a Dios. Porque algo que yo había hecho año tras año era intentar dejar el mundo atrás para buscar a Dios, pero yo siempre fracasaba. Por eso es que la Biblia dice que separado de mí nada podéis hacer. Y yo lo experimenté, nadie me lo contó. Yo mismo experimenté en carne propia. Cuando tú intentas hacer las cosas con tu propia fuerza, siempre vas a fracasar, porque siempre que nosotros estemos dando la espalda a Dios, Dios no va a permitir que nosotros podamos progresar. Él quiere que nosotros tengamos una dependencia total de Él para que entonces nosotros podamos tener la victoria. Entonces, ¿qué sucede? Recuerdo que yo siempre hacía una resolución de año nuevo. Un 31 de octubre decía, voy a dejar las drogas, voy a dejar las pastillas, voy a dejar el alcohol, voy a dejar el punto, voy a dejar las malas juntillas para comenzar una nueva vida. ¿Sabes cuánto tiempo duraba quizá él? 5 días. El 6 de enero volvía y me escocotaba. Wow. Me daba cuenta que siempre era un fracaso tras fracaso. Todo esto me lleva al altar. Y esa mañana le digo a Dios, le digo al pastor, me quiero reconciliar con Dios. El pastor me hace el plan de salvación, yo repito con él, el pastor comienza a orar por mí. Pero mientras el pastor comienza a orar por mí, yo comienzo a hablar con Dios. Porque recuérdate que yo sabía que ya Dios existía, porque se me fue revelado. Y cuando Dios se te ha revelado, no hay hombre que te haga pensar de una manera contraria. Exacto. Mientras el pastor comienza a orar por mí, yo comienzo a hablar con Dios. Y estas fueron mis palabras. Dios mío, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú existes, porque te me fuiste revelado 2 veces. Te pido que me cambies, que me transformes, porque yo solo no puedo. Te prometo que si tú me cambias, yo te voy a servir a ti de todo corazón. Pero primero, cámbiame. Esas fueron mis palabras. Pero ¿sabes qué? Eran unas palabras sinceras. Eran unas palabras que salían de lo profundo del corazón. Eran unas palabras que salían de un hombre que ya estaba cansado de una vida pecaminosa en la cual no veía frutos, no veía nada bien, porque estaba todo haciéndolo a las fuerzas del ser humano. Recuerdo que salgo de la iglesia, todo lo más bien, no pasó nada, no fue que Dios me libertó en el altar, ni salieron los demonios, no, nada de eso pasó. Y lo he visto con muchas personas y me gozo de cómo Dios los transforma. Pero ese no fue mi caso. Exacto. Recuerdo que salgo de la iglesia, pero más bien, nada pasó, llego a mi casa y 4 días más tarde, eso fue un 26 de abril 2015, un 30 de abril 2015, a las 5:58 de la tarde, el Espíritu Santo, Jesús me habla y me dice, dile al mundo que yo vengo pronto. En ese momento, esas palabras entraron, el Espíritu Santo me tomó, entró en mí. ¿Y sabe qué fue lo primero que yo hice, Israel? ¿Qué hiciste? Me quité las pantallas y las boté en el zapacón. Y yo no sabía ni por qué lo estaba haciendo. Oye bien esto, porque cuando el Espíritu Santo entra en ti, nadie te tiene que decir lo que tienes que dejar de hacer, lo que tienes que empezar a hacer, sino que tú mismo, por la revelación del Espíritu, lo comienzas a hacer. La voz de Jesús me dijo, dile al mundo que yo vengo pronto. Y yo automáticamente me quité las pantallas, las eché en el zapacón y yo mismo me pregunté, ¿y qué es lo que me pasa? Que me siento, mansuita banda, quema. Yo me sentía diferente, me sentía transformado por una palabra que entonces el Espíritu Santo me transformó por completo. Y Jesús me dice, acuérdate de la promesa que me hiciste hace 4 días atrás. Te transformé, ahora cumple con tu palabra. Y hasta el sol de hoy estamos sirviéndole a Cristo, contando las buenas nuevas de salvación. Wow. Siento a Dios, las caricias del Espíritu Santo. Qué lindo es Dios. Eso es porque amén. la palabra del Señor dice
venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo les daré descansar. Y a veces nosotros pensamos que solamente es a los cristianos, ¿verdad? Que se sienten cansados, se sienten oprimidos, pero es que cuando tú estás cansado de la vida, o sea, Él te está diciendo como que ven acá, hijo mío, yo te quiero hacer Yes. descansar. Y entonces también dice la palabra del Señor que si tú vienes con un corazón contrito y humillado, Él no te desprecia. Que el que viene a Él no lo Él no le desprecia. echa fuera, también dice. Entonces, Eso es amén. me encanta la palabra del Señor porque versículo tras versículo se sustenta y da como una autoridad. Y me llama mucho la atención, Irán, que tú fuiste sincero. Hay muchas personas en el mundo que dicen, yo no quiero dar el paso porque yo voy a ser hipócrita. Pero me encantó lo que dijiste y es que yo lo he intentado a mi fuerza. Yo quiero dejar Ujú. todo para aceptar a Cristo, pero realmente no vas a poder porque no tienes el Espíritu Santo, el cual te va a ayudar. Entonces, Eso es cuando amén. tú aceptas a Cristo, ahí tienes el consolador, el que te va a ayudar a poder, wow, es impresionante, que te va a poder ayudar a vencer todas esas batallas. Y me llama también la atención, Irán, los días el cual Dios te habla. Porque tú mencionaste también, Irán, que tú hacías las resoluciones y en 5 días fallaba. Ujú, Pero literal, duraba realmente 5 días. Dios, al hablarte en esos 4 días, como bien mencionas, te dio un boost, te dio una dirección, te dijo no. O sea, te habló un día antes, ¿verdad? A los 5 días que frecuentemente tú lo hacías y no cumplía, dándote un booster, una dirección para que tú te comprometieras a hacer la voluntad de Dios. Y es impresionante porque cuando Dios habla, trae cumplimiento. Esa es una palabra que Dios me dijo una vez, Irán, y resuena cada vez que yo la digo, porque cuando Dios habla, trae cumplimiento. No es que habló Eso es Pepito, amén. aquel, el otro, y tú sigues igual. No, es que cuando Dios habla, cambia la vida del ser humano. Y quiero Yes, que eso es nos amén. cuentes un poco, Irán, ¿verdad? Esas personas que nos están viendo, que pasaron por esos o están pasando por esas situaciones que se preguntan, que quieren dejar el mundo, pero realmente no pueden. Quiero, ¿verdad? Desde tu experiencia, desde tu testimonio, que quizás tú decías, mira, pero es que esto me está llamando mucho la atención. Quizás eran las amistades, las relaciones, los compromisos que no te hacían desligarte de ellos. Quiero que le des un consejo a esas personas que nos están viendo, que se sienten igual como tú te sentías. Pues mira, tú sabes toda la gente que hay en el mundo en la misma condición en la que yo me encontraba, Ujú. que, que se sentían vacíos, que se sentían perdidos, que tienen también un llamado, una palabra que les persigue, que no los deja tranquilos. Ellos mismos están en su tormento interno, sabiendo que si en cualquier momento la muerte les sorprende por X o Y razón, ellos saben a dónde va a parar su alma. Que si Cristo viene, ellos saben a dónde va a parar su alma. Ellos lo saben. Ujú. Así que, en base a mi experiencia y sabiendo que hay mucha gente en la misma condición en la que yo me encontraba hace 10 años atrás, es que, es que seamos sinceros, porque Dios sabe todas las cosas. ¿Tú te crees que Dios no sabía la condición en la que yo me encontraba y que yo quería ser libre? Pero no fue hasta que yo abrí mi boca y dije, cámbiame. Entonces Dios me cambia. O sea, mucha gente está esperando a que Dios los transforme, pero que ellos mismos no quieren cambiar. Fíjate que yo quería cambiar, pero no podía. Pero cuando yo confesé con mi boca, cámbiame, Dios mío, entonces Dios me transformó. Mm. Y ese es el problema de mucha gente que hoy en día quieren ser cambiados por el poder de Dios, pero no le piden a Dios que los cambie. Así que mi consejo, mi palabra para todos aquellos que están viendo, escuchando esta entrevista, este podcast, es que no tengas miedo en decirle a Dios, no tengas miedo en contarle a Dios tu situación, que aunque Él la sabe, Dios quiere que tú se la digas. Dios quiere que nos sinceremos con Él. Hay un pasaje bíblico que a mí me marca mucho porque cuando nosotros somos sinceros delante de Dios, Él toma en cuenta esa oración, esa petición, ese clamor. Hay una palabra en la Biblia que dice acerca de el fariseo y el publicano, donde está este hombre. Dice Jesús, hay dos hombres que entraron al altar y fueron a orar. Y uno le dice a Dios, aquí estoy, Señor. Tú sabes que yo
ayuno 2 veces a la semana. Tú sabes que yo diezmo de todo lo que tengo. Sabes que yo soy bueno contigo y yo esto y yo lo otro. Y el otro que está al lado dice, Dios mío, aquí estoy delante de tu presencia. Sabes que soy un hombre pecador. Mm. No tomes en cuenta mis pecados. No soy digno de estar aquí ahora mismo hablándote a ti ahora mismo. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿cuál fue la oración que llegó al Padre? Mm. Y los discípulos le contestaron, la del hombre arrepentido. El hombre que estaba desbordado delante de Dios, diciéndole, te abro mi corazón, esta es mi condición, transfórmame. Mm. ¿Qué quiero decir con esto? A todos los que están escuchando. Que muchas veces la falta de la transformación en la vida del hombre es por la falta de sinceridad. Lo voy a repetir. La falta de transformación en la vida del hombre es por la falta de sinceridad. Cuando nosotros nos sinceramos con Dios, Dios nos transforma a nosotros y nos hace una nueva criatura. Wow. Tremendo, tremendo. Tenemos que querer anhelarlo con intensidad para que veas cómo Dios va a transformar tu vida. Oye, Eso es Irán, amén. me encanta mucho tu testimonio, realmente es impactante. Hay muchas cosas que no sabía. No me esperaba, ¿verdad? Todo eso que ha sido de gran bendición, porque cuando nosotros contamos al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dice la palabra del Señor que unos vendrán por la palabra y otros vendrán por testimonio. Entonces, Eso es amén. cuando las personas escuchen tu testimonio, que es de un trasfondo, ¿verdad? Que Dios te saca del mundo. Y cuando decimos el mundo, ¿verdad? Es todo aquello que no le agrada al Señor, todo aquello que le da la espalda al Señor. Y me llama mucho la atención, Irán, porque la palabra del Señor dice que de lo vil y lo menospreciado, Dios levanta para avergonzar a los sabios. Cuando Eso las es. personas, ¿verdad?, están en pecado, el enemigo lo que hace es, no seas hipócrita, lo que le dice, no seas hipócrita, tú no puedes cambiar, tú vas a ir para la iglesia con los aburridos y todo eso. Realmente le ponen un Mm. sinnúmero de dardos, pero queremos invitarte a que reflexiones si realmente eso que tú estás experimentando, lo que estás sintiendo, realmente va acorde a lo que tú anhelas sinceramente, porque nosotros sabemos dentro de nuestro ser, por más malo que queramos ser, por más falsa imagen que queramos darle a otro, Irán, cuando nosotros estamos solos, ahí es cuando realmente en nuestra mente esos pensamientos de querer progresar, de querer darle una mejor estabilidad a nuestra familia surgen, Irán, porque sabemos que el mundo lo que quiere hacer es un caparazón a la vida. Yo soy el malo, yo soy fuerte, yo no necesito a Dios. Pero nosotros sí realmente necesitamos al Creador, al que nos dio la vida. Yes. Así que te invitamos a que reflexiones en esta instancia para que puedas decir realmente, yo quiero, como bien dijo Irán, yo quiero que mis hijos me vean en este estado. Y todo eso empezó a trabajar más la palabra que realmente fue sembrada en él. Oye, Irán, agradecido con Dios, agradecido contigo por esta oportunidad de Amén. poder contarle al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Y tengo una pregunta más y es que yo te conozco por HR. ¿Cómo Amén. las personas mayormente te conocen? ¿Por HR o te conocen directamente por tu nombre particular? Mira, si tú supieras que eso de HR me lo puso el pastor Levi Rivera Candelita, eso nadie me decía así, No. nadie. Yo digo que él fue el que me bautizó así. Y todos ustedes, ¿verdad? En tabernáculo y todos los que son, ¿verdad? Parte de la congregación del pastor Levi, me conocen por HR porque él me dice así. Ah, Así que ok. todos me conocen por mi nombre normal, Irán Rivera o la familia como Giovanni. Pero sí, Ok. sí, HR es el equipo de trabajo que ya me conoce. Oye, y Irán, quiero enfatizar aquí que tú bien mencionaste que cuando fuiste criado y todo eso,
en tu juventud te gustaba mucho los audiovisuales, escribir, componer. Quiero que nos cuentes un poco más porque al que, ¿verdad? Quizás lo está viendo por primera vez en mi canal, quizás no lo conoce o quizás sí lo conoce, pero este varón del Señor hace audiovisuales, música y todo eso para personas cristianas. Quiero que nos cuentes un poco más, Irán, acerca de eso. ¿Cómo fue luego de que Dios te dio esa palabra de que evangelizara? ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, Dios me entrega en el camino después de predicar, ¿verdad? Nuestro llamado principal, predicar la palabra de Cristo. Ujú. Y eso es, ¿verdad? Hemos estado haciendo hasta el sol de hoy. Pero dentro de ese lapso de tiempo, dentro de este caminar de predicar como evangelista, etcétera, Dios me entrega este ministerio de HR Film, donde hemos tenido la oportunidad de grabar un sinnúmero de ministerios. Dios me entrega esto y me dice, te voy a entregar un ministerio para que, ¿verdad? Para que grabes, etcétera. Me habla a través de un hombre que lo usa en profecía. eh, y Dios empezó a suplirme todo, las cámaras, los micrófonos, las luces, todo. Dios empezó a suplirme todas las cosas. Y seguimos ahí, ¿verdad? Pues estamos siendo de bendición a muchas vidas que se deleitan con lo que Dios hace, con los videos musicales, con las predicaciones, con las alabanzas en vivo, etcétera. Así que ha sido de bendición. Yo digo que eso es un regalo que Dios me entregó dentro del ministerio del evangelismo. También Wow. evangelizar a través de las cámaras. Mm, eso está poderoso. Evangelizando a Sí, través de las cámaras. Así que, el eslogan de HR es la visión de un lente guiado por el Espíritu. wow. So, me encanta, Irán, y quiero enfatizar aquí rápidamente, y es que una de las cosas o dardos del enemigo que el mismo Satanás, que el Señor reprenda, le trae a las personas es qué yo voy a hacer ahí, de qué yo voy a vivir, de qué yo esto, de qué yo lo otro. ¿Por qué digo esto? Porque realmente hay personas que tienen un trasfondo en su vida que no va acorde a Dios, pero viene siendo quizás sus ingresos. Quiero que realmente, ¿verdad?, te dirijas ahí. Si eso fue una de las peculiaridades que tú sentías de que quizás al estar en el mundo, ¿verdad?, las drogas y todo eso, sentías sabías que si venías a Cristo tenías que dejar todo eso. Quiero, Ujú. ¿verdad?, que las personas que lo vean como un ejemplo, porque Dios lo saca de ahí y Dios realmente utilizó su conocimiento, sus habilidades, inclusive yo pienso que Él te siguió perfeccionando, Irán, para bendecir la obra del Señor. Quiero que realmente le dejes ahí un consejito rápido a esas personas que quizás se sienten imposibilitadas, por así decirlo, de decir, mira, pero ¿qué yo voy a hacer ahí? ¿Qué yo voy a aportar ahí? ¿Me entiendes? Supuesto, yo siempre digo que cuando Dios llama, Dios respalda. Y Cuando está. Dios está en el asunto, Dios siempre se va a encargar de que lo que ha depositado en esa vida se manifieste sin ninguna necesidad. Yo cuando vengo a la camino del Señor, recuerdo que Dios empezó a suplir, empezó, ¿verdad?, a darme las cosas que necesitaba. Quizás no las que yo quería, como cuando estaba en el mundo, que yo quería lo que quería y lo tenía. Pero ahora Dios me enseña a su manera, me dice, te voy a proveer lo que realmente tú necesitas. Y eso es lo que Dios hace con el hombre. Cuando Dios Gloria a llama, Dios. Dios respalda. Y creo que nunca he tenido la necesidad de tener que jalarme los pelos porque Dios no me da esto o no tengo lo que necesito. Cuando Dios llama, Dios respalda. Así que ya ustedes escucharon al gran hombre del Señor, Irán Vega, de que si Dios te llama, Dios te va a respaldar, que no tengas ese miedo de dar el paso. Así que con un corazón contrito y humillado, Dios no te va a despreciar y va a suplirte cualquier necesidad que tú tengas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar aquí hasta el final en tu programa Mi Encuentro con Jesús. Que Dios te bendiga.